Buenas noches con los espectadores de Frente al Perú. Mi nombre es José Justo Calderón Tongo y tengo el placer y el deber de estar aquí todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, en este programa, Frente al Perú. Un programa que trata de temas de actualidad, que trata de temas políticos, a veces teóricos, a veces ideológicos y a veces, como en esta ocasión, días festivos, conmemorativos. Mañana estamos conmemorando un día más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una fecha que se inició, el festejo se inició en 1910 con Clara Zetkin como una de las promotoras de este día, que se debía festejar, que la mujer debía tener un día para que se recordara, para que sea una especie de recordaris de que hay una agenda privativa de las mujeres, una agenda que corresponde solo y únicamente a las mujeres. Claro está, en relación con la sociedad y en relación con la lucha que tenemos que librar todos los días. Y para que el tema sea más coherente, no lo vamos a desarrollar nosotros, no vamos a invitar a un varón a que hable por las mujeres, sino hemos querido invitar a Fabiola Palomino. Fabiola Palomino es activista, es militante, así que con ella vamos a tratar el tema de el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ella ya se encuentra conectada y le damos rápidamente pase. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, José? Ante todo, agradecer la invitación y bueno, ¿no? Sobre todo el hecho de que se pueda tocar un tema tan importante, ya que estamos a vísperas, ¿no? Sobre todo tratar de profundizar un poco más el significado histórico de esta fecha y por qué sigue siendo tan importante en la actualidad. Así es, porque ya lleva bastante tiempo el festejo del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, últimamente también se ha ido cambiando. Ya no se dice el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino solamente el Día Internacional de la Mujer. Y otra es que ya no se festeja 8 de marzo, sino 8M. ¿Esto tiene algún cambio simbólico o solamente es gramatical, ortográfico? Bueno, cuando le quitamos la palabra, o al menos yo considero que cuando le quitan la palabra trabajadora, o al menos solo se queda secas Día Internacional de la Mujer, evidentemente se subyace tal vez el hecho de cómo es que se consiguió que este día quedara de recordación mundial, por así decirlo. Porque cuando decimos Día de la Mujer, pensamos que es tal vez un día relacionado al género, ¿no? Es decir, no se festeja a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas, ciudadanos de a pie, compañeros, compañeras, que creen esto, ¿no? Que se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer, por el hecho de que somos mujeres, ¿no? Y nos encontramos aquí. Y no es así, ¿no? Al menos yo creo que debería ser todo completo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué internacional? Porque fue una lucha que no se dio en un solo país, fue una lucha que se dio a nivel internacional. Entonces, y que claro, ¿no? Mujer trabajadora, ¿por qué? Porque fue producto, ¿no? De la organización de las mujeres eh, que querían volver a, o en este caso, ¿no? Perder ese carácter invisible. Conocemos que las mujeres han sido relegadas durante muchos años a la esfera de la privacidad, a la esfera doméstica, y hemos sido separadas de los asuntos públicos. Entonces, es esa lucha por el reconocimiento social, económico, político de la mujer, ¿no? Entonces, y sobre todo de la mujer trabajadora. ¿No? El hecho de que las mujeres en aquellas épocas no tuvieran derechos políticos, incluso ni derechos laborales, ¿no? Recordemos que también la mujer se ha caracterizado porque su mano de obra ha sido barata, ¿no? Incluso ahora sigue habiendo una brecha salarial con relación también, ¿no? Al trabajo, a pesar de que
tanto hombres como varones, tanto mujeres como varones puedan tener tal vez un mismo currículum o un mismo desenvolvimiento, por así decirlo, o grados académicos, por así decirlo, ¿no? Y la mano de obra de la mujer por historia ha sido menor, ¿no? Mal pagada, por así decirlo. Fabiola, te propongo que esta conversación, para que sea además más concreta, que vaya a tocar problemas actuales, problemas de actualidad, problemas vigentes, te propongo conversar sobre la situación de la mujer en el país, tomando en cuenta las figuras más representativas que hay en este momento de las mujeres en el país. Dina Boluarte, Keiko Fujimori, que te problematizan un poco sobre la cuestión de género en el país. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Bueno, evidentemente hay una frase muy interesante de Simone de Beauvoir, ¿no? Que decía, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre sus propios oprimidos, ¿no? Es decir, ¿no? Y yo creo que esa es una de las formas en cómo podría explicarse por qué, a pesar de que Dina Boluarte es mujer, oprime tanto a varones como a mujeres, ¿no? Y eso no se debe, si es que lo podemos analizar por una cuestión de género, eso también se debe a una cuestión de clase, ¿no? Y esto es fundamental para poder entender por qué tenemos mujeres oprimidas, como también tenemos mujeres explotadoras, opresoras, ¿no? Entonces, recordemos que dentro del movimiento feminista, ¿no? Al igual que todo movimiento social, se caracteriza porque está atravesado por diferentes clases sociales, ¿no? Mariátegui hacía una diferenciación, ¿no? de las clases que se encontraban dentro del movimiento feminista, ¿no? El primero es el movimiento, o en este caso, ¿no? El feminismo proletario, el feminismo obrero, ¿no? Donde está conformado en todo caso por la gran mayoría de mujeres, ¿no? Que nos encontramos en una condición de explotación. Por el otro lado tenemos al feminismo de la pequeña burguesía y en este caso el feminismo de la burguesía como tal, ¿no? Entonces, si partimos de este punto, entenderemos que en cada sector se defienden intereses diferentes, ¿no? Y por lo tanto, los intereses de Dina Boluarte no son los mismos intereses, pues, de las trabajadoras, qué sé yo, de limpieza pública o de las trabajadoras que ambulantes, ¿no? O sea, no son lo mismo, no perciben lo mismo. Entonces, eso es fundamental para entender por qué incluso en este momento político álgido, en donde el pueblo ha salido a movilizarse por la coyuntura, por este gobierno cívico-militar, dictatorial, prácticamente, ¿no? Usurpador, ilegítimo, y cómo es que han hecho uso de las fuerzas policiales para reprimir con tanta brutalidad a compañeras como a compañeros, ¿no? Cuando Dina Boluarte sale a decir que parte de este rechazo que tiene dentro de la población es por su condición de mujer, porque ella es mujer, porque ella es madre, exactamente está ejemplificando eso lo que tú dices, que se trata de utilizar este discurso, pero definitivamente para llevarlo a otro carácter de clase que tiene, porque evidentemente, y esa es la pregunta que te quiero hacer, esto de festejar el Día Internacional de la Mujer tiene carácter de clase, porque no solamente se trata de defender a la mujer en abstracto, porque la mujer, el Día Internacional de la Mujer, o en todo caso, ya pongámoslo en términos más genéricos, el género no trasciende la lucha de clases. Perfecto. Y claro, pues es por eso que cuando entendemos Día de la Mujer, pareciera que solo se refiere a eso, pero si le aumentamos la palabra trabajadora, entenderemos que es una lucha política, ¿no? Es una lucha por reivindicaciones sociales, reivindicaciones laborales, y obviamente, ¿no? Mujeres que querían, en ese tiempo, querían una transformación de las formas en cómo se encontraba la sociedad. Incluso, ¿no?
cambio revolucionario, socialista, ¿no? Si es que lo vemos de esa forma, porque recordemos que es en 1910, en la segunda conferencia de mujeres trabajadoras, en donde efectivamente, como bien lo mencionaste, Clara Zetkin declara el Día de la Mujer, ¿no? Y eran una conferencia de mujeres socialistas. Entonces, si nosotros le quitamos la palabra trabajadora, le quitamos ese carácter político, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ese término que tal vez para muchas personas ha sido tan terruqueado, ¿no? Socialista, ¿no? Tal vez presentar una nueva propuesta a la forma en cómo conocemos actualmente la sociedad, ¿no? Entonces, es fundamental poder comprender cómo es que surge o cómo se da esta fecha y qué significa, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? Entonces, yo creo que eso es fundamental para entender que evidentemente dentro de las mismas filas no está Keiko Fujimori, no está Dina Boluarte, no está ninguna de las mujeres que se encuentran dentro del Congreso, no, obviamente no. Sin embargo, ayer hemos tenido la declaración del ministro de Educación que decía que comparaba a las mujeres campesinas que llevan niños en la espalda, en su jepe, en la espalda, y decía que son animales. Es decir, allí sí hay una orientación no solamente de clase, sino también racista. ¿Cómo ves tú el racismo como parte de esta lucha, o sea, luchar contra el racismo como parte de esta lucha de género? ¿Es parte de la lucha de género dentro del racismo? O sea, enfrentarse al racismo, enfrentarse a un país colonial, colonizado, semicolonial. ¿Cuál es la agenda en concreto de la lucha de la mujer en el Perú? Obviamente sí, ¿no? Dentro de las problemáticas que enfrenta la mujer es también no solo el tema del género, ¿no? A la clase social, sino también a la discriminación. Y eso lo hemos visto sobre todo en todo su esplendor en estos momentos, en estas últimas semanas, en el tema de las movilizaciones, el hecho de que compañeras, ¿no? Campesinas, indígenas, hayan tenido que venir a Lima para hacer respetar su voto popular y cómo han sido tratados, no solo por la policía, por el Congreso, por los medios de comunicación tergiversados, sino incluso también por los mismos limeños, ¿no? Un gran sector de la población que prefiere admirarlos en los libros de literatura, en los cuentos, en los museos, o les parece agradable verlos en el turismo, pero cuando estas personas se convierten en sujetos políticos que también reclaman sus derechos, reclaman, en este caso, su reconocimiento también como parte de la población, ahí sí, obviamente son discriminados, son terruqueados, son denominados vándalas, delincuentes, y bueno, todos los adjetivos que hasta ahorita siguen formando primera plana dentro de la prensa limeña, ¿no? Y es realmente lamentable, ¿no? Porque finalmente hay un gran sector de compañeras que están, ¿no? Pertenecen a movimientos indígenas, movimientos campesinas, y se tienen que enfrentar lastimosamente con comentarios tan humillantes, ¿no? Entonces también forma parte de la lucha de la mujer buscar disminuir, erradicar el tema de la discriminación que finalmente hace mucho daño, ¿no? Nos hace mucho daño como sociedad. ¿Crees que en el Perú, Fabiola, tú crees que en el Perú hemos avanzado en el tema de género? ¿Estamos avanzando en el tema de género? ¿Cómo vamos? Porque entiendo que existe ciertos avances, pero que habría que decirlo, que en una sociedad estratificada como la que tiene el Perú, en algunas partes, en algunas ciudades, básicamente en la ciudad, sí se ha logrado tener cierta visibilidad del tema de la mujer, pero en el campo, en el sector rural, no. ¿O será al revés? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ves el avance de la agenda de género en el Perú?
Bueno, los temas que al menos se han tratado de debatir, han tratado, de cierta manera, o sea, no se niegan ciertos, tal vez, conquistas que se puedan dar en materia política, en materia social. Pero eso tampoco significa que a veces nos hacen creer en el discurso que ya existe un empoderamiento por parte de la mujer o que ya estamos próximos a eliminar lo que es esa desigualdad entre hombres y mujeres. Eso es completamente falso, ¿no? Si bien es cierto, se ha ido ganando terreno, Sí. pero tampoco significa que las grandes mayorías se vieran o se vean beneficiadas. Si bien es cierto, por ejemplo, existen políticas que en este caso buscan ayudar a frenar lo que es la violencia doméstica, ¿no? Que es algo que lastimosamente la gran mayoría de mujeres, de mujeres sufren, ¿no? Violencia doméstica, violencia física, sexual, ¿no? Y que lastimosamente, por más leyes que existan y se den, en la realidad concreta, vemos que los números de mujeres asesinadas, de mujeres violentadas, de mujeres abusadas, siguen siendo cifras altas. Y mucho eso se debe también a la forma en cómo se tratan los problemas. Cuando una persona va a denunciar, por ejemplo, que su pareja la ha agredido, que su pareja pues ha roto límites con ella, prácticamente su denuncia no procede o bien hay una demora en el momento de poder hacer los trámites, si no ven golpes físicos, a pesar de que haya habido una violencia psicológica, verbal, no te la reciben. Entonces, recién esperan a que la persona lastimosamente haya fallecido, esté muerta, para que puedan hacer algo, ¿no? Entonces, no se toman en serio las denuncias a tiempo, ¿no? de las compañeras, o incluso algunas saben que están tan lento el proceso que ya ni denunciar quieren. Entonces, si a nivel de las leyes pueden haber un montón de manera formal, ¿no? Leyes que beneficien a la mujer, pero si eso no se da en la parte práctica, tampoco ayuda de mucho. Y, por ejemplo, como también el tema de la paridad, si bien es cierto, ¿no? El hecho de que más mujeres puedan estar dentro de la política también es algo bueno, pero recordemos quiénes son las mujeres que pueden participar dentro de política, que no necesariamente son las mujeres de a pie, no son la gran mayoría, la mujer obrera, la mujer trabajadora. ¿Por qué? Porque lastimosamente no cuenta con el tiempo para hacerlo, ¿no? Recordemos que la mujer lleva una doble opresión, oprimida por el capital y oprimida por su género también. Normalmente las mujeres hacen una doble jornada laboral. Primera, la jornada laboral productiva, a la cual se dedica, tal vez es ambulante, vende desayunos, que inclusive no necesariamente es un trabajo de 8 horas, pueden ser de 10 horas. Pero terminando esa jornada, se enfrenta a otra jornada más, tal vez una jornada no remunerada, que es la jornada doméstica, la jornada laboral, y que lastimosamente al día de hoy sigue recayendo en los hombros de las mujeres. Y que eso también el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, y que la mujer siga siendo la representante de la estructura familiar, le quita tiempo para que pueda incluso participar o dedicarse a otro tipo de actividades. Por lo tanto, quienes pueden acceder son nuevamente un sector de mujeres que sí se encuentran en una situación privilegiada para poder hacerlo y que por lo tanto van a responder a sus intereses. Fabiola, hay una palabra que se utiliza mucho, pero que no se sabe su significado, y en todo caso la problematizo antes de formularte la pregunta, la de feminicidio. Para muchos, feminicidio no existe porque simplemente debería llamarse homicidio, porque es igual que mueren hombres o se matan o hay asesinatos
de hombres, hay asesinatos de mujeres. Sin embargo, hay otro sector que sí defiende la palabra feminicidio como tal. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué significa la palabra feminicidio? Claro, la palabra feminicidio está relacionado, en este caso, al fallecimiento de la mujer por el hecho de que sea mujer. ¿No? No existe otro tipo de motivo. Y en este caso es por el hecho de que el hombre tal vez sienta que la mujer es de su propiedad, o ese control, esa imposición, ¿no? De sus propios intereses sobre la mujer, ¿no? Sentir que la mujer tiene un cierto grado de cosificación, nuevamente, ¿no? Reforzar finalmente, ¿no? Ese origen por el cual la mujer se encuentra oprimida, que la mujer también forma parte de la propiedad privada, en este caso propiedad privada de los varones. Entonces, y es que a muchos les cuesta entender que sí existe lastimosamente muertes por el simple hecho de que sea mujer, ¿no? El simple hecho de que esta persona sea del género, del sexo femenino. Entonces, y eso lo vemos por todos lados, ¿no? Mujeres que tal vez han rechazado a varones porque no sentían el mismo grado de atracción que ellos, y en venganza, en creer que la mujer no los puede rechazar, o ese tipo de cosas, lastimosamente dañan, matan, violentan, eh, y sobre todo, pues, matan, eh, porque finalmente hay un odio ahí implícito, ¿no? Que tal vez a simple vista no se pueda reconocer, pero que finalmente sí, ¿no? Es por el hecho de que no puedan aceptar que no tienen el control de la mujer, ¿no? En esas cifras que correspondan a feminicidios, ¿cómo vamos? ¿Hemos bajado, hemos subido, se mantiene la cifra, se sube? Porque en realidad vivimos en un país sumamente violento. El Perú es un país muy violento, es un país muy discriminador, es un país, como tú misma lo dices, es un país que no solamente discrimina racialmente, sino también discrimina por género. Es decir, la mujer resulta siendo un peruano de segunda clase, de tercer nivel, de cuarto nivel, mientras que los hombres de todas maneras ocupan otro espacio. Y más aún si esta mujer tiene condiciones subordinadas. Vale decir, que vengan del campo, que sean trabajadoras, que no tengan la secundaria completa, que no tengan estudios, en fin, esta interseccionalidad. La pregunta es sobre los feminicidios, ¿han bajado o siguen o se han mantenido se han elevado? Las cifras lastimosamente siguen siendo alarmantes, y recordemos que también hubo un aumento exponencial con el tema de la pandemia. Recordemos que cuando se dio el aislamiento social, nadie podía salir. Es decir, las mujeres que tenían al violentador dentro de casa, ahora tenían que estar 24/7 con ellos, porque normalmente está demostrado que las personas que violentan, ¿no? Agreden a mujeres, son familiares, son personas cercanas a esa persona. Las estadísticas que son desconocidos son bajas, pero normalmente es una persona del mismo círculo quien agrede a las mujeres, ¿no? Entonces, y al estar en un mismo espacio con esa persona, lastimosamente generó pues que incluso, ¿no? En el primer trimestre del 2019, las cifras se dispararon, ¿no? Hay una línea que ayuda a recibir este tipo de llamadas, y prácticamente hasta colapsó por el hecho de que finalmente, ¿no? Las mujeres tuvieran que estar con su agresor
todo el tiempo. Y igual manera, ¿no? En temas de violencia física, también violencia sexual y el grado de desapariciones, ¿no? Que también han ido en aumento. Y es realmente lamentable porque no pareciera que no es un tema importante, un tema en el cual deba ser discutido y que finalmente se busquen las soluciones más óptimas para intentar que los índices bajen. Nuestro país es uno de los países también con índices altos, no tanto como México, pero también nos encontramos por ahí. Y de verdad que necesitamos más allá de políticas, o en este caso, políticas que tal vez a la larga no se materializan, necesitamos un mayor grado de organización y de concientización. Yo creo que eso es fundamental para finalmente no buscar reducir aquellos índices. Parte de la agenda de la agenda de género, la agenda de la mujer en el Perú son los derechos reproductivos. ¿Nos podrías definir, por favor, los derechos reproductivos y cómo vamos con los derechos reproductivos en el Perú? Pues es lamentable porque justo hace un par de días se estaba discutiendo nuevamente si es que ya no se da el tema de la píldora del día siguiente, ¿no? Porque finalmente el Estado lo reparte de manera gratuita, ¿no? Entonces ha habido un juicio en donde se está buscando que esto no se dé, ya que debido a cuestiones religiosas se considera que esta lastimosamente es una píldora abortiva, ¿no? Entonces hay peligro de que finalmente vaya a haber ese recorte, ¿no? Entonces, en materia pues también en materia reproductiva también nos encontramos no tan bien, ¿no? Y eso se debe a que, nuevamente, ¿no? Uno de las banderas, de la lucha de las mujeres, es el hecho de también poder elegir en qué momento queremos ser madres. Y en este caso es poder obtener el aborto libre, gratuito y seguro, ¿no? Para aquellas mujeres que deseen interrumpir su proceso de embarazo y que eso no signifique su muerte o algún tipo de daño irreparable. Porque finalmente negarlo no significa que la mujer no lo vaya a hacer. El aborto es algo que se ha dado durante muchísimos siglos, muchísimas décadas, y el hecho de prohibirlo tampoco es una solución. Al contrario, puede ayudar a que aquellas mujeres que igual lo van a hacer, sea legal o no, igual lo van a hacer, no se vean afectadas o su vida no corre en riesgo cuando finalmente lleven a cabo ese proceso. Claro, el aborto siempre ha representado en el Perú una suerte de parteaguas entre los que defienden la vida, supuestamente, y los que más bien defienden los derechos reproductivos. Pero al mismo tiempo, esta suerte de división también juega un papel importante en la hipocresía, porque como tú misma lo dices, se van a seguir haciendo los abortos, pero los abortos de forma ilegal, clandestinos, donde se corre riesgo, donde hay un conjunto de problemas que agravan la situación del aborto en el país. Sin embargo, también hay otros problemas que son colaterales del aborto. Por ejemplo, esto que tú hacías mención hace un momento, ¿no? Que esto de la pandemia ha generado que las víctimas convivan más cerca de sus victimarios. Y esto ha generado una serie de embarazos infantiles, embarazos no deseados, que hasta hace poco todavía han seguido siendo noticia. Incluso varias organizaciones se han negado, niegan la posibilidad de que niñas de 10 años, de 12 años, que han concebido violentamente a sus criaturas,
no tengan opción al aborto. Y producto de eso es que estas niñas han puesto en riesgo su vida y han muerto en el parto. Esto también forma parte de la agenda de género, es decir, no solamente es la lucha por las mujeres, sino también desde las niñas, ¿no? Desde que son niñas. ¿Nos puedes explicar un poco eso también, Fabiola, por favor? Sí, efectivamente. El hecho de que, o sea, al menos cuando nos referimos mujeres, también estamos incluyendo pues a las menores de edad. Y es bien como lo mencionas, también las cifras de abuso sexual contra niñas y niños es bastante elevado, ¿no? Incluso también los casos de asesinatos, incluso de explotación sexual, ¿no? Son también temas que se han visto en la prensa y del cual son noticias un par de semanas, un par de días y finalmente forman parte ya de las estadísticas, pero no se busca realmente solucionarlo o en todo caso, pues darle un fin, ¿no? Simplemente murió y ya, ¿no? Y ya ahí, qué pena, algunos dicen qué pena, y se olvidaron del tema como si eso ya no volvería a existir. Y es lamentable porque son muchos los niños y son muchas las niñas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Tal vez se quedan solos porque su mamá, su papá salieron a trabajar y nuevamente, ¿no? Normalmente los padres están en largas jornadas laborales a pesar de que supuestamente de manera formal solo se debería trabajar 8 horas en el país. Sabemos que la realidad no es así. La calidad de vida, la canasta básica de vida cada vez es más alta y por lo tanto ya no es un proveedor en el hogar, sino son dos proveedores o son más que dejan en un estado de abandono a los hijos, ¿no? Y los hijos, al no tener o al tener figuras de padres ausentes, se encuentran de manera más constante con este tipo de peligros, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones de las cuales se debe analizar y finalmente, ¿no? Se debe buscar de manera pronta una solución. Finalmente, los casos de personas que incluso, ¿no? Tal vez desapariciones se dan de manera más frecuente, incluso dentro de las mismas provincias, y son temas que ni nos enteramos, ¿no? Incluso tal vez mientras estamos aquí conversando, hay niños ahorita, hay niñas que están siendo violentadas y de las cuales tal vez nunca nos enteremos. El hecho de que actualmente sepamos un poco más no significa que antes no hubiera pasado. Tal vez porque ahora tenemos acceso a más canales, a mayores medios de difusión, a medios de comunicación, ¿no? Y puede haber un mayor alcance a nivel de la noticia. Pero esto no niega de que a pesar de ello van a haber casos del cual tal vez nunca se lleguen a contar. Entonces, debe haber una solución al respecto. En economía se sabe que el trabajo constituye la riqueza de un país, la riqueza de las naciones, decía Smith. Esto mismo tomó Carlos Marx para describir que se trataba del trabajo, el principal valor de la riqueza, de donde se extraía la riqueza, de donde provenía realmente la riqueza, era del trabajo. Pero hay trabajo invisibilizado, hay trabajo no reconocido, hay trabajo no remunerado. Por ejemplo, cuidados. Y ahora tanto se está revalorando, ¿no? Los cuidados, cuando la madre se queda en casa y cuida a los hijos, cuando se cuida a los ancianos, cuando se cuida a los adultos mayores, cuando se cuida a una persona con habilidades especiales. Es decir,
todo ese cúmulo de trabajo no reconocido ya se está empezando a reconocer. Esos son cuidados, se les llama así cuidados, pero es trabajo no visibilizado y no remunerado. Esto es parte también de una agenda, de la agenda de mujer, de la agenda de género. ¿Cómo vamos en esa agenda en el Perú, Fabiola? Bueno, lastimosamente tampoco es que tengamos mayores avances con relación a ello, porque el trabajo doméstico, el trabajo de casa, sigue sin tener mayores alcances o ser reconocido, por decir, porque finalmente dentro de la lógica de capital no se puede llevar al mercado, no puede ser mercantilizado, ¿no? Entonces, al no poder venderse, por así decirlo, es que se vuelve improductivo, y por lo tanto, pues no tiene valor, ¿no? Si es que lo vemos desde ese término, ¿no? Y finalmente, ¿no? Recae nuevamente en los hombros de las mujeres, a pesar de que incluso la mujer puede trabajar y puede seguir con sus labores domésticas, mientras que el varón, el varón puede trabajar, pero eso no significa que va a tomar sus responsabilidades dentro de la estructura del hogar, ¿no? En este caso del quehacer doméstico. Incluso a veces se le usa la palabra ayudar, cuando no es ayudar. Ambos viven dentro de la misma casa, dentro del mismo espacio, y por lo tanto a ambos les corresponde las mismas funciones, porque ambos usan los mismos espacios en común. Por lo tanto, tienen ambos una responsabilidad. Pero cuando simplemente le ponemos mi pareja me ayuda, es como que nuevamente, ¿no? La responsabilidad, la principal responsabilidad es de la mujer. Y el ayudar se vuelve opcional. Te puede ayudar un día, pero no te puede ayudar el otro. Y por lo tanto, nuevamente, todo recae en la mujer, ¿no? Y eso es bastante, o al menos desde mi punto de vista, es bastante menospreciado, porque finalmente es una tarea bastante alargada, te toma mucho tiempo hacer las labores domésticas, incluso si tal vez no tienes una lavadora o no tienes de ciertos electrodomésticos que te puedan ayudar a hacer el quehacer en casa, te puedes tomar casi todo el día limpiando. Y es que la limpieza prácticamente es diaria, cocinar incluso, ¿no? Con el tema de los precios altos, en los productos básicos, ¿no? En los alimentos, incluso hacer un almuerzo con poco presupuesto es prácticamente de mucha creatividad, ¿no? En muchos hogares prácticamente. Entonces, nuevamente, a pesar de que es una labor que la mujer sigue haciendo, no se le da ese reconocimiento, ¿no? Incluso nuevamente son vistas como mujeres, pues, que no hacen nada, se les puede, incluso a pesar de que tal vez están haciendo tareas domésticas y están al cuidado de 1 o 2 niños o 3 niños, igual son vistas como que cualquiera lo puede hacer, y ese tipo de apelativos que abunda mucho en redes sociales. Es como que se ha normalizado absolutamente este trabajo dedicado exclusivamente a las mujeres, y además también se ha normalizado este desdén, ¿no? El desdén al que hacías mención de decir que, bueno, esas son las labores secundarias, porque lo importante son las labores que traen renta, que traen dinero a la casa, que traen aporte a la casa. Sin embargo, ya existen en ciertos países diagnósticos que valoran este trabajo, valorizan este trabajo en el mejor de los casos, es decir, valorizan económicamente, y se ha descubierto que es un importante monto para el Producto Bruto Interno. O sea, estamos hablando de cifras macroeconómicas importantes, ¿no? Cuando se junta, evidentemente, todas las labores, estas no reconocidas, no remuneradas, forman parte importante de la economía nacional. Bien, a mí me gustaría, Fabiola, este es un programa que rompe algunos esquemas y tratamos de tocar
temas puntuales, pero también temas que tienen que ver con los temas que no se suelen tocar, que no se suelen hablar, ¿no? Que suelen quedarse en el aire, y no se abordan como deberían abordarse. Y me refiero específicamente al amor, porque cuando hablamos de amor, como que hablamos de una cosa muy abstracta, muy en el aire, ¿no? Entonces, porque cuando tú decías, explicabas que esto de la violencia de género, esto de la violencia doméstica, sucede y sucede en una gran medida en el país, detrás está escondida esta factura del amor, ¿no? Como que si el amor fuera el envoltorio natural de estas actitudes violentas, ¿no? Agresivas, que terminan muchas veces en feminicidios por amor, ¿no? En feminicidios por amor, en crímenes pasionales, en crímenes de amor. Y cuando hablamos de este último tema que estamos hablando, de cuidados, de trabajo doméstico, también en la envoltura del amor maternal, del amor a la familia, también se escuda toda esta invisibilización del trabajo no remunerado, de esa ocupación que demanda mucho tiempo y que también demanda amor, pero que gracias al amor como que termina siendo la envoltura perfecta. Ese amor, ¿tú crees que el amor deberíamos educarnos en amor? ¿Debería haber alguna política pública sobre el amor? ¿Qué deberíamos hacer con el amor? Porque el amor termina siendo un poco traicionero, ¿no? En nuestro comportamiento social. Claro. El amor como sentimiento abstracto, creo yo que va de la mano también con los principios y con los valores del momento histórico. O al menos yo lo veo de esa forma, ¿no? La forma en cómo concebimos ahora el amor va de la mano también con la ideología liberal, ¿no? Va de la mano con sus principios, con sus morales, y por lo tanto se amolda, ¿no? Porque al menos dentro de la forma en cómo actualmente se conoce al amor y las diferentes formas de manifestación, ya dentro de él subyace esa forma de ver a la otra persona como de tu propiedad, como nuevamente se decía yo, ¿no? El hecho de que, claro, ¿no? Actualmente nos encontramos en relaciones monógamas, creo que es la forma en cómo y del cual también ayuda mucho a la construcción de la familia y por lo tanto a esta forma de seguir reproduciendo lo que es el sistema patriarcal asociado a una sociedad de clase y de propiedad. Sabemos que a través de la familia y la heredación y por lo tanto la transmisión de la propiedad privada, pero que va de la mano con cuestiones que le dan mayor peso al varón sobre la mujer, ¿no? Y en este caso el hecho de creer que el amor te tienen que celar, que el amor es posesión, que el amor está relacionado con el invadir a la otra persona, yo creo que forma parte de la misma ideología liberal, ¿no? Porque si ya entramos a otras cuestiones, también existe el amor, otro tipo de amor, ¿no? Si es que nos vamos a cómo en su momento Alexandra Kollontai, por ejemplo, que fue una revolucionaria bolchevique rusa, también teorizaba acerca de encontrar otras formas de manifestación del amor, ¿no? Que estén más desarrolladas al compañerismo, no tanto al individualismo, pensar en el yo, ¿no? Sino traspasar ello, ¿no? Entonces, yo creo que en nombre del amor, o han hecho uso de esta concepción del amor para justificar finalmente, ¿no? Cuestiones machistas y de imposición, ¿no? De imposición social.
como nuevamente también mencionabas, ¿no? El hecho de que, bueno, ¿no? Por amor a mis hijos me quedo en la casa, por amor a mi familia o para evitar conflictos con mi marido, mejor me quedo cuidando, no salgo a trabajar, porque incluso existen formas de manipulación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No salgas, sabes, yo me preocupo por ti, te puede pasar algo, no trabajes, yo te voy a proveer, quédate cuidando a los hijos, etc., etc., ¿no? Existen formas de manipulación a nombre del amor y por lo tanto la mujer también cede, ¿no? O sobre todo nos han enseñado a ceder, ¿no? Entonces es un poco complicado, es un poco complicado poder abordar temas tal vez un poco más subjetivos relacionados a la subjetividad, porque bueno, ¿no? No hay un autor que haya podido dar una definición exacta del amor, pero sí se puede entender si es que tratamos de verlo de determinado momento histórico. Ahora que se habla también de inteligencia emocional, ¿no? Esta combinación de las emociones con la inteligencia, ¿no? Este control que hay que tener de las emociones con la inteligencia, no solamente dejarnos llevar por las emociones, sino también por la inteligencia. Cuando te ofrecen un helado, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, ¿no? Y básicamente dirigido a nuestro público, cuando nos ofrecen un helado en la calle, pero estamos tal vez con algún dolor que estamos empezando a sentir porque tenemos algo de gripe o alguna ronquera posible, pero nos ofrecen un helado. Y si la decisión la tomamos con los sentimientos, decimos sí, porque nos gusta el helado, tenemos atracción por el helado y decimos sí. Pero si nos dejamos llevar por la inteligencia, decimos no, porque me puede agravar la situación de salud en la que me encuentro. Esto es la combinación entre la inteligencia y las emociones, la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional se ha probado de que se puede educar. ¿Crees que necesitamos políticas públicas para formar esta inteligencia emocional? Porque yo sí creo, yo estoy convencido de que no solamente en la sociedad, yo creo que incluso en los partidos políticos deberíamos tener cursos de inteligencia emocional, porque yo me he sorprendido, Fabiola, te cuento mi experiencia personal, yo me he sorprendido cómo mujeres que tienen un discurso político sobre la emancipación de la mujer, sobre la agenda de género, y de repente en sus vidas privadas, en sus vidas más íntimas, mantienen relaciones de poder absolutamente violentas, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es que en el discurso hacia afuera mantenemos algo y hacia adentro mantenemos otra cosa? Entonces yo creo que se trata de esas ausencias políticas, de esas divergencias que tenemos con nuestra formación. Y ahí sí creo que deberíamos tener educación en inteligencia emocional. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Fabiola? Efectivamente, te doy toda la razón. Lastimosamente, muchos de nosotros, de nosotras, eh, tenemos, también me incluyo, ¿no? Tenemos ciertos patrones, ¿no? Que también se encuentran influenciados por el machismo y sobre todo por algo más sutil, el micromachismo, que son esas prácticas conscientes o inconscientes que finalmente una persona puede reproducir. Si bien es cierto, al menos nosotros, nosotras, tratamos de ser consecuentes, de identificar aquellas actitudes, pero a veces es difícil. Es difícil porque estamos luchando con algo que prácticamente nos engloba, ¿no? Es algo que está aquí. Entonces es muy difícil luchar contra algo que con algo en el cual nos encontramos sumergidas, ¿no? Pero eso no significa que finalmente no se pueda detectar, por así decirlo, porque igual, de igual forma, ¿no? Hay compañeros dentro de las filas, ¿no? Políticas de izquierda, que también mencionan estar a favor de la lucha feminista, pero de manera privada, no son violentadores,
son compañeros que han generado pues abuso contra sus compañeras, contra sus amistades, contra incluso, ¿no?, compañeras de su propia organización, y que finalmente pues eso hace un gran daño, ¿no? Mucho de ello tal vez se debe a eso, como bien mencionas, ¿no? A esas falta de herramientas para poder mejorar en temas de la inteligencia emocional, que también puede ir de la mano con las experiencias familiares, ¿no? Muchos de los traumas, muchas de esos vacíos emocionales que una persona puede llegar a sentir, lo aprende en su niñez, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros somos lo que somos con lo que hicieron de nosotros. O sea, nosotros somos un producto de nuestras relaciones sociales. Todas nuestras experiencias nos han llegado a formar parte de la forma en cómo ahora actualmente somos, ¿no? Entonces, posiblemente esa persona, esa compañera que de manera privada reproduce aquellos patrones de dominación con los que de manera pública lucha, se debe a eso también, ¿no? A esas faltas de herramientas psicológicas para poder manejar, ¿no?, ese tipo de situaciones, y que son reforzadas por la forma en cómo ha tenido sus experiencias pasadas, familiares, de pareja, de amistades, ¿no? Entonces, yo creo que en salud mental también es un tema fundamental, que debería también ser un tema de, de discusión ahora, ¿no? Creo que somos uno de los países también de América Latina donde nuestra salud mental, los índices son elevados, ¿no? Fabiola, en este país, como decía José María Arguedas, es un país de todas las sangres. Es un país de muchas culturas, es un país pluricultural. La marcha misma se expresa en pluriculturalidad, se expresa en muchas culturas, no se expresa en una sola, en dos, en las culturas citadinas, urbano-populares, sino también en muchas culturas que vienen del campo y que son múltiples y que unas se diferencian de otras. Quiero hacer mención a esto, ¿por qué? Porque en el mundo andino, concretamente, se usa mucho esto del tawanting, es decir, donde las mujeres y los hombres son iguales y es una unidad, forman una unidad, ¿no? Pero también hay otras culturas donde la hegemonía no necesariamente es del hombre, sino más bien es de la mujer. Me refiero al caso de las mujeres aymaras. Las mujeres, la cultura aymara es una cultura que se caracteriza por eso, porque la hegemonía mayor la llevan las mujeres sobre los varones. Esto también se ha visto ahora en las marchas, ¿no?, donde las mujeres aymaras son las que están al frente, dirigiendo o formando parte incluso de la primera línea, ¿no?, en el enfrentamiento, en la confrontación con la policía. Esto también tiene que ser visibilizado por una agenda de la mujer, ¿no?, una agenda con perspectiva de género. ¿Qué es lo que piensas al respecto de estas pluralidades y en concreto de estas hegemonías de la mujer que hay, todavía se mantienen en ciertas culturas en el Perú? Yo creo que todo eso demuestra que la opresión de la mujer no está determinado por su biología, ¿no? Sino que, porque, eh, porque obviamente, ¿no? Como bien mencionas, hay lugares, hay espacios, hay momentos de la historia en donde la mujer ha tenido una participación bastante igualitaria con el varón, ¿no? O sea, dentro de la producción social, producción económica de la colectividad, la mujer ha tenido un papel fundamental, ¿no? El hecho de que ahora, pues, la mujer haya pasado a convertirse en esa concepción de ser un ser inferior, de ser un complemento del varón, el hecho de que la mujer ahorita se encuentre oprimida, responde más a que tiene un origen de carácter social y económico, porque obviamente nosotras durante
durante todo nuestro paso en la Tierra, hemos tenido la misma función biológica, ¿no? Podemos dar nacimiento a nuevos seres. Pero llegó un momento de la historia en donde la posición y el estatus económico y social de la mujer cambió. Y entonces, prácticamente ya en el origen de una sociedad de clase y donde a la mujer se le ve como propiedad privada, es que empieza a decaer esta hegemonía, esta preponderancia que tenía la mujer en tiempos anteriores, ¿no? Así es. Y del cual es finalmente pues a lo que debemos apuntar, ¿no? Si la opresión de la mujer tiene un carácter histórico, significa que no siempre ha sido así y por lo tanto está en una cuestión cambiante. Si ahora tal vez nos encontramos oprimidas, podemos dejar de serlo, ¿no? O sea, no hay una cuestión innata, no hay una cuestión perenne, ¿no? Si realmente queremos liberarnos, queremos tener una relación igualitaria socialmente, tal vez biológicamente nunca nos vamos a parecer a los varones, pero sí seamos iguales de manera política, social y económica. Así es, me haces acordar algo de esto del matriarcado frente al patriarcado, la ginecocracia frente a la falocracia, y en fin, o sea, ha habido momentos de la historia donde donde la hegemonía era la ginecocracia, el matriarcado, así que, bueno, esos son temas que habría que dejarlos para una otra conversación porque ya se nos ha acabado el tiempo, la hora que teníamos de conversación, Fabiola. Ha sido interesantísimo conversar contigo desde una perspectiva de la mujer sobre los problemas y la problemática de la mujer, a celebrarlo el día de mañana en el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por favor, Fabiola, tus comentarios finales para el programa Frente al Perú. Sí, nuevamente agradecer la participación y yo creo que nuevamente este 8 de marzo tiene que ser concebido como el día de la lucha, organización y ese proceso de concientización de la mujer, ¿no? Porque para que se llegue este día, para que sea reconocido a nivel de la historia, no se ha dado de manera gratuita, ¿no? Muchas mujeres han luchado, han sido reprimidas, han sido asesinadas, han sido violentadas para que finalmente podamos tener un día que nos recuerde que estamos en esa lucha incansable por visibilizarnos y finalmente, ¿no? Dar estos pasos para lograr una verdadera liberación, una verdadera emancipación de la mujer, que por la forma en cómo está constituida la sociedad, no podía ser dentro de esta, ¿no? La liberación de la mujer tiene que darse en nuevos cimientos, en nuevas estructuras, ¿no? Si bien es cierto, ganando y teniendo ciertas políticas sociales, ayudan a mejorar la condición de la mujer, pero eso no significa que realmente la va a liberar, ¿no? No es una cuestión netamente de género, también una cuestión de clase, y eso tenemos que entenderlo, ¿no? Así es, así es. Totalmente de acuerdo, Fabiola. Muchas gracias por tu participación en Frente al Perú y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches. Ha estado con nosotros Fabiola Palomino. Ustedes la han escuchado atentamente, seguramente, la han escuchado a Fabiola, cómo es que desde la perspectiva de la mujer se entiende esta lucha que hay y que es vigente y que tiene que ser vigente y que tiene que ser visibilizada en el Perú. Acompañada además de esta lucha que tenemos en este momento, en este preciso instante en el Perú. Esa lucha por hacer un país distinto, hacer un Estado distinto, hacer un gobierno distinto, hacer unas estructuras distintas. Si esto no va acompañado definitivamente por la agenda de género, por la agenda de la mujer, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
sobre todo de las mujeres trabajadoras, por supuesto, porque no estamos hablando de las mujeres en abstracto, para reconocer también los derechos de que las Dinas sean Dinas y que las Keikos sean Keikos y las Patricias Chirinos sean Patricias Chirinos, pues no, de eso no se trata. Se trata sobre todo, como lo ha dicho Fabiola en más de un momento en este programa, se trata de tener una agenda de la mujer, pero con conciencia de clase, con conciencia de mujer, por supuesto, pero con conciencia de clase, es decir, como parte de toda esta lucha que acá la hemos explicado en más de una ocasión, la lucha de clases. Muchas gracias por vuestra expectación al programa del día hoy, 7 de marzo del 2023. Mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y seguramente las mujeres van a estar en su manifestación, en las manifestaciones que se organizan el 8 de marzo para la visibilización de la problemática específicamente de las mujeres que corresponde a la agenda de la mujer. Por eso es que hemos hecho hoy este programa para festejar de alguna manera, para conmemorar de alguna manera el Día Internacional de la Mujer y visibilizar esa problemática, porque de eso se trata el día, no se trata de decir mañana feliz día de la mujer a tal y a cual, no, esa no es la intención del Día Internacional de la Mujer, no es que sea un feliz día, es recordar que ese día existe una agenda de lucha por los derechos de las mujeres, por reconocer esos derechos de las mujeres. En eso estamos, en eso vamos y a eso vamos. En el Perú se encuentra en lucha y también hay que incorporarle este tema. Más aún cuando tenemos que enfrentarnos a una Dina Boluarte que representa lo peor del neoliberalismo y a una Keiko Fujimori que representa lo mismo. Bien, ahora sí, nos despedimos hasta el día de mañana con una nueva entrega de Frente al Perú. Les agradezco infinitamente vuestra sintonía. No olviden poner me gusta y compartir el programa en vuestras redes. Muchas gracias y hasta mañana.